Las palabras de cada uno de estos hombres comprometidos con el país han impactado seguramente nuestros corazones para poder lograr el compromiso de católicos con nuestra sociedad. A continuación, Mauricio Gabriel Pareja Baiter, director de la Escuela de Teología, Humanidades y Ciencias San Juan Eudes, moderará una sesión de diálogo con los ponentes y el público. Pero antes compartirá el mensaje Baja a Dios de las nubes. Mauricio nació en Cartagena en 1967, está casado hace 21 años y es padre de 2 hijos. Ha sido asociado eudista desde el año 1992. Actualmente, por disposición del párroco y de la comunidad eudista local, es el asesor administrativo y pastoral de esta parroquia. Mauricio es psicólogo, filósofo, teólogo, comunicador social y periodista, especialista en educación, magíster en filosofía, teología y psicología. Es fundador y director de la Fundación Sanando el Futuro. Dirigió la especialización en educación, evangelización y cultura de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Ha sido docente e investigador tanto en la maestría como en el pregrado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y en pregrados de otras destacadas universidades de Bogotá y de la costa caribe colombiana, como la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Fue director de la emisora Minuto de Dios en Cartagena de 2002 a 2005, conductor del programa radial Temas de Pareja con Pareja en Minuto de Dios y del programa de televisión Mauricio Escucha en Telecaribe, por el cual fue nominado a los premios TV y novela en 2016. Mauricio. Quiero empezar tomando un hecho histórico. Ayer estaba reunido el secretario de la OEA, Almagro, con Lilian Tintori y otras personas de presos políticos de Venezuela. Cuando el señor registrador daba su intervención y cuando el padre Novoa nos hablaba, pensaba precisamente en aquel viejo dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Quienes vieron ayer la entrevista en televisión se dieron cuenta que en Venezuela lo único que están pidiendo, no piden nada más, están pidiendo poder votar. Eso es lo que piden. Queremos votar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde. Los mismos padres eudistas lo han vivido en carne propia. A muchos eudistas que trabajaban en Venezuela los echaron. Ya no se puede predicar con la misma libertad que lo hacemos aquí. Empecemos por eso. Pensemos un poco en eso. La situación de Venezuela no salió de la noche a la mañana, se fue cocinando a fuego lento, como se está cocinando tal vez en nuestro país. Inicio la intervención final que se titula Baja a Dios de las nubes. Y empiezo con un texto del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 8. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, dice el Señor. He escuchado su clamor y he bajado para liberarlo. La primera parte de la intervención la titulo Nena no. Eran ya las 2:30 de la tarde, luego de un almuerzo delicioso preparado por la abuela con las recetas del Líbano. María Alejandra, que para entonces tendría unos escasos 2 añitos, ante la ausencia de primos, no sabía cómo entretenerse en la sala mientras los abuelos, sus padres y los tíos hablaban cháchara y tomaban el tinto. Pasando de brazo en brazo, María Alejandra llegó hasta la mesa
donde estaban todas las fotos de la familia expuestas en sus respectivos portarretratos. Ella comenzó a agarrarlas para ordenarlas a su antojo, cuando de pronto escuchó la voz de su papá que le decía con amor: nena, no. Ella le lanzó una mirada picarona y volvió a agarrarlo. Su papá, en un tono un poco más firme, le dijo nuevamente: nena, no. Ella, en un acto de resignada obediencia, volvió a jugar con los tíos, que por estar entretenidos en sus diálogos de gente grande, no le prestaban mucha atención. Fue así que aterrizó ahora en la mesa de centro de la sala, donde la abuela tenía el florero de cristal checo, los ceniceros que hacían juego con él y otros adornos. No alcanzó María Alejandra a tocarlos cuando mamá y papá le dijeron un poco asustados: nena, no. Ella, un poco molesta, se apartó y los miró con impaciencia, respiró profundo, miró a sus papás y en una actitud desafiante se dirigió en dirección al florero más grande. Ahora, y a una sola voz, papás, tíos y abuelos gritaron en un coro armonioso: ¡nena, no! Ella, reconociendo su clara derrota ante la mayoría democrática que se le imponía, se fue cabizbaja, haciendo pucheros y murmurando con dolor: nena, no, nena, no, nena, no. Hoy María Alejandra tiene 21 años. ¿Cuál es el problema de María Alejandra? ¿Cuál es el problema de los adultos, papá, abuelos, tíos? ¿Son problemas diferentes o es el mismo problema? ¿Cómo se podría resolver esa situación? ¿Es un problema pedagógico? ¿Es un problema ético? ¿Es un problema político? ¿Es un problema espiritual? Segunda parte: el miedo a la libertad. Bueno, amigas y amigos aquí presentes, ese es, entre otros, el objetivo principal de esta cátedra: iniciar un proceso pedagógico, ético, político y espiritual de crecimiento en la fe. ¿Somos María Alejandra o somos los adultos? ¿O somos de todito? Es decir, un revuelto de todo. La cátedra Rafael García Herreros pretende ser un espacio para encontrarnos como iglesia, para evaluarnos como iglesia, para replantear nuestra vida de iglesia de cara a un reto que tenemos delante de nuestros ojos: bajar a Dios de las nubes para dejarlo libre en las plazas. Como bien lo está insistiendo el Papa Francisco al invitarnos a hacer lío, que fue precisamente lo que le pasó o lo que pasó haciendo el padre García Herreros. Lío en la comunidad eudista, lío en la iglesia, lío en la política, lío en la espiritualidad. En fin, esa es la razón de ser de este encuentro. María Alejandra, como en el Antiguo Testamento, solo recibía como enseñanza lo que no debía hacer. Qué aburrido resulta para ella estar en esa incómoda situación con su familia, pero también qué aburrido para quienes profesaban la fe del no matan, no roban, no mienten, etcétera, 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 hasta que vienen los obispos y sacan un documento que dice: no matarás ni con balas ni con hambre. Y entonces caemos en cuenta que somos cristianos capaces de entender que hay muchas formas de matar, por omisión o por acción. María Alejandra era una dulce niña que estaba aburrida, pero
si lo decimos en positivo, podríamos decir que ella era una niña que quería ser feliz. Como muchos niños que están aquí presentes, disfrazados de adultos, gente seria, disfrazados de gente seria, de gente grande, pero todos queremos ser felices. Pero lo único que escuchan de la iglesia es: nena no, nena no. Pobre Mariale, pobre iglesia. Es una niña que hay que orientar, que hay que liberar. Hay que enseñarle nuevos rumbos, hay que enseñarle a discernir, a decidir de manera responsable, ayudarle a crecer. Qué distinto fue cuando en la siguiente reunión familiar los papás vinieron preparados y a la hora del tinto le entregaron a Mariale opciones para ser feliz. Ya no estaban en peligro los floreros. Así como la iglesia hoy, en este lugar, quiere dejar de llenar de miedo a la gente sobre lo que no debe hacer y quiere comenzar a explorar caminos sobre lo que se debe hacer. En lugar de insistir en la ley de plata, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, la iglesia hoy quiere invitarnos a pensar en positivo, a ser proactivos, a ser cristianos, a vivir la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. O como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. A María Alejandra le aburre no tener que hacer y la frustra que no le enseñen caminos para salir de su aburrimiento o le prohíban explorar nuevos caminos. A los adultos también nos pasa algo parecido. Psicológicamente, Freud resumía sabiamente la fuente de la felicidad humana en dos palabras: amor y trabajo. Amor y trabajo. Ese era el problema común que tenían María Alejandra y los adultos. Era un problema de amor y laboriosidad. El padre Rafael García Herreros entendía perfectamente ese problema y por eso pasó toda su vida y dedicó toda su obra a resolver ese gran problema de la humanidad, y lo hizo amando a Dios y a su hermano el hombre. Tenemos una doble tarea. Primero, hacer de esta iglesia del siglo XXI la iglesia del discernimiento. Segundo, tenemos la tarea de hacer de la iglesia del siglo XXI la iglesia de la libertad responsable, la iglesia de los que superan el miedo a la libertad, porque para la libertad nos ha liberado Cristo. Gálatas 5:1. Así nos lo enseñó García Herreros, inspirado en San Juan Eudes, y así nos lo está enseñando el Papa Francisco, inspirado en San Ignacio de Loyola. Como bien lo decía el poeta, tenemos una porción de Dios sobre los hombros y lo único que endemoniadamente hacemos es peinarla. Entre más elevemos a Dios a las alturas, más pronto empiezan a aparecer y se esparcen los falsos mediadores que pretenden decirnos cómo llegar a Él. Amigos, hoy María Alejandra tiene 21 años, es una profesional hecha y derecha. ¿Les parece sabio y prudente que los tíos, sus padres y sus abuelos le sigamos diciendo con pretensión de verdad absoluta: nena no, nena no? Conclusión: un obispo anciano, sabio y venerable, de apellido Casaldáliga, decía en un libro que me regaló el padre Mario Bernal, amigo de Rutilio Grande, amigo de Monseñor Oscar Romero: el milagro que más trabajo le costó hacer a Jesús lo relata el Evangelio de Juan en el capítulo 9, la ceguera. La ceguera es muy difícil de curar.
no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Vamos a pasar al momento del diálogo con los ponentes. Tiene que ser muy breve. Invito a Betty León a que se siente, a Lina Vega a que se siente, e invito al padre Carlos Novoa y al señor registrador Juan Carlos Galindo a que pasen para hacer el cierre de esta jornada. Vamos a concluir. Van a hacerle una pregunta y vamos a dar oportunidad para que 2 personas, por cuestión de tiempo no pueden ser más de 2 personas del público, le hagan una pregunta a cada uno. Entonces, empezamos con las preguntas de las periodistas Betty León y Lina Vega, y responden en su orden, en el orden que les pregunten, el padre Carlos Novoa y el doctor Juan Carlos Galindo. Bueno, padre Novoa, ¿cuáles son los pecados más serios que afronta la democracia colombiana hoy? Yo creo que tanto el padre Diego como el señor registrador y en mi ponencia ya los hemos dicho. Resumámoslos. Yo creo que el más grande pecado de la democracia hoy es nuestra indiferencia. Nuestra indiferencia a la cosa pública no nos interesa, o si nos interesa es solo para sacar tajada. Yo diría realmente que ese es el gravísimo pecado, ¿verdad? Decía el señor registrador algo muy sabio, que estoy de acuerdo con él. Cuando uno se queja de los políticos, uno se está quejando de uno mismo. Claro, porque hemos permitido que eso suceda. Yo realmente diría que ese es el gran pecado. Nuestra indiferencia, nuestra falta de participación, nuestra falta de decisión para unirnos y para asumir y construir alternativas que somos capaces de construir. Una pregunta para el señor registrador. ¿Qué le puede aportar la Iglesia Católica al trabajo de la Registraduría Nacional? Yo creería que la pregunta más bien es ¿qué le puede aportar la Iglesia Católica a la sociedad y a la sociedad colombiana? Muchas cosas. Las enseñanzas de Cristo son sabias en el sentido de decir, ¿no? Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas primero. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo más sabio. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, trabajamos por nuestro prójimo, estamos haciendo democracia, estamos haciendo patria. Por lo tanto, donde cumpliéramos nosotros, todos y cada uno, ese dogma que es trabajar por el prójimo, pensar en el prójimo y respetar al prójimo, otro futuro sería el de nuestra patria. Muchas gracias. Continuamos entonces con el público.